Después de beber el té que me dio mi nuera, todo mi cuerpo se quedó rígido de repente. No podía moverme, no podía hablar, no podía gritar. Mientras yacía ahí jadeando por aire en la oscuridad, ella abrió la puerta y dejó entrar a un desconocido a mi habitación. Los escuché susurrar: «Haz que parezca natural». Mi mente gritaba, pero mi cuerpo era una prisión. Pensaban que estaba inconsciente. Pensaban que no podía oír, pero lo oí todo. Y lo que dijeron después cambiaría mi vida para siempre. Antes de contarte lo que pasó después, necesito saber desde dónde estás viendo esto ahora mismo. Deja tu ubicación y la hora aquí abajo. Agradezco que estés aquí porque lo que estoy a punto de compartir podría salvar la vida de alguien. No podía haber sabido que esa taza de té lo cambiaría todo. Era lunes por la noche y estaba sentado solo en la sala de mi hijo en Portland. Christopher estaba en un viaje de negocios y yo había pasado el día desempacando cajas, lo poco que había traído de Salem después de vender mi casa. A los 67 años, mudarte con tu hijo se siente como admitir una derrota, pero Bethany había insistido en que me quedara mientras buscaba un lugar más pequeño. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Estaba cansado, profundamente cansado, ese tipo de cansancio que se asienta hondo después de un largo día de trabajo físico, aunque llevaba 2 años retirado de la construcción. Fue entonces cuando Bethany apareció en la puerta llevando una taza humeante. «Papá», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Te ves exhausto. Te preparé té de manzanilla. Te ayudará a dormir». Tomé la taza. El gesto me sorprendió. Mi nuera nunca había sido particularmente cálida. Pero tal vez me había equivocado sobre ella. Tal vez las preocupaciones de Dorothy eran solo la paranoia de una mujer moribunda. Bebí el té. Todo. 20 minutos después, sentí el hormigueo en las piernas. Al principio, pensé que era solo circulación. Había estado sentado demasiado tiempo. Me moví en el sofá, pero la sensación se extendió. Mis pies se entumecieron, luego mis pantorrillas. Intenté ponerme de pie. Mis piernas cedieron y colapsé de vuelta en el sofá. Mis manos también se estaban entumeciendo ahora. Dedos lentos y torpes cuando intenté moverlos. «¿Qué demonios?», susurré, pero mi voz salió débil, apenas audible. Intenté de nuevo llamar a Bethany, gritar por ayuda. Nada, solo un jadeo. A las 11 en punto, no podía moverme en absoluto. Mi cuerpo se había convertido en una jaula. Yacía ahí mirando al techo, mi mente gritando, mientras mis músculos rechazaban cada orden. Ni siquiera podía parpadear bien. Todo lo que podía hacer era respirar, respiraciones superficiales y trabajosas, y escuchar mi corazón martilleando en mi pecho. La puerta principal se abrió. «Gracias por venir, Gregory». La voz de Bessie desde el pasillo, dulce y preocupada. Simplemente colapsó. «Estoy muy preocupada». Una voz de hombre respondió: «Déjame echarle un vistazo». Pasos entraron a la sala. Un hombre de unos 40 años se arrodilló junto a mí, presionó 2 dedos contra mi garganta. Lo miré fijamente, desesperado, tratando de comunicarme con mis ojos. «Ayúdame, por favor». Se inclinó más cerca, estudiando mi rostro. Luego murmuró, apenas audible: «Esta dosis es demasiado fuerte». «Dosis». La palabra me golpeó como un puñetazo. «¿Está bien?», preguntó Bethany desde algún lugar detrás de él. «Su pulso es lento pero estable. Déjalo descansar». El hombre Gregory se levantó y se fue. Bethany apagó la lámpara y se alejó. Quedé en completa oscuridad. Pasaron horas. No podía dormir. No podía cerrar los ojos. Mi mente corría. Derrame cerebral, ataque cardíaco. Pero yo estaba sano. Siempre había estado sano. Había construido casas con mis propias manos durante 40 años. Esto no era natural. A las 2 de la madrugada, la puerta se abrió de nuevo. Bethany se movió por la oscuridad sin encender una luz.
No podía girar la cabeza, pero vi su sombra acercarse. Colocó su mano en mi pecho, verificando si todavía respiraba. Luego se inclinó cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, y susurró: ¿Todavía respirando? Bien. No puedo dejarte morir antes del viernes. Solo necesito que estés callado. Se enderezó y se alejó. La puerta se cerró. Quedé ahí atrapado en mi propio cuerpo y comprendí. La esposa de mi hijo me había envenenado. Y lo que estuviera planeando para el viernes, se suponía que yo estaría demasiado indefenso para detenerlo. La noche se arrastró interminablemente. No podía dormir, no podía cerrar los ojos, no podía escapar a la inconsciencia. Todo lo que podía hacer era yacer paralizado en la oscuridad y pensar. Pensé en Dorothy. Mi esposa se había ido hacía 2 años y medio. Sin embargo, acostado ahí sin poder moverme, su ausencia se sentía como una herida física. Ella habría sabido que algo estaba mal. Siempre lo hacía. Dorothy tenía una manera de leer a la gente que yo nunca dominé. Incluso había tratado de advertirme sobre Bethany una vez en esos últimos meses antes de que el cáncer se la llevara. No confío en ella, Henry, había susurrado en el hospital. La forma en que mira nuestra casa, la forma en que pregunta sobre tu dinero de jubilación. Solo ten cuidado. Lo había descartado como paranoia, culpé a la medicación. Insistí en que Bethany era familia. Ahora envenenado en el sofá de mi hijo, finalmente comprendí. Dorothy había visto lo que yo me negué a ver. La había ignorado porque quería creer en la familia. Quería creer que mi hijo se había casado con una buena mujer. Había estado terriblemente equivocado. Afuera, el cielo cambió de negro a gris. El amanecer se arrastró sobre las ventanas. Mi cuerpo aún no me obedecía, pero mi mente corría. ¿Qué está planeando? ¿Por qué el viernes? ¿Qué pasa si no puedo moverme para entonces? A las 6:30, escuché abrirse la puerta principal. «Papá». La voz de Christopher, cansada. «Bethany, llegué temprano. Cancelaron la reunión». Mi hijo, mi único hijo. Si tan solo pudiera hablar, solo moverme, solo hacer una señal. Pero nada sucedió. «Christopher», llamó Bethany, apresurándose escaleras abajo. «¿Estás en casa? ¿Cómo estuvo el viaje?» «Corto». «¿Papá todavía está arriba?» «Su auto está en la entrada». Tuvo un episodio anoche. Sus voces se acercaron a la sala. Miré al techo, rogando que Christopher notara que algo estaba mal. «¿Un episodio?», preguntó bruscamente. «¿Qué tipo?» Colapsó. Llamé a Gregory, mi amigo que era paramédico. «Revisó a tu padre, dijo que está estable, solo exhausto». «¿No deberíamos llevarlo a un hospital?» «No». El tono de Betty se endureció. «Christopher, hablamos de esto. La audiencia de tutela es el viernes. Solo necesitamos mantenerlo cómodo hasta entonces. Una vez que esté finalizado, podemos conseguirle atención adecuada». «¿Tutela?» La palabra me golpeó. «Todavía no entiendo por qué necesitamos la tutela», murmuró Christopher. «Tu padre tiene 67 años», dijo Bethany, condescendiente. «Vendió su casa hace 2 meses. Recibió esa carta del IRS sobre ingresos no reportados. Está en declive. Lo estamos protegiendo a él y a nosotros de sus malas decisiones. El abogado ya presentó todo. Una vez que el tribunal nos otorgue la tutela, podemos administrar sus finanzas». Una pausa silenciosa. Luego Christopher suspiró. «Usualmente tienes razón». «Lo sé. Ahora déjalo descansar». Sus pasos se desvanecieron. Subieron las escaleras. A las 7 se fueron al trabajo. Christopher gritó un adiós. Bethany no lo hizo. En cambio, se acercó a la puerta de la sala. Se cerró. Un cerrojo hizo clic desde afuera. Me había encerrado.
Terror mezclado con rabia. Tutela. Viernes. 3 días. El panorama finalmente estaba claro. A las 7:30, algo cambió. Mi dedo índice izquierdo se movió. Pequeño pero mío de nuevo. Ligeramente más. La droga estaba pasando. Esperanza. Me concentré, forzando el movimiento de vuelta a mi mano. Lento, débil, pero real. 72 horas. Tenía que salir. Tenía que detenerla. A las 8 de la mañana del martes, podía doblar mis dedos. El movimiento era lento y torpe, como si mis manos pertenecieran a otra persona, pero era algo. Acostado en la cama de invitados donde Bethany me había movido después de cerrar la puerta con llave desde afuera, probé cada grupo muscular uno por uno. Dedos de los pies, tobillos, muñecas. Mi cuerpo estaba despertando centímetro a centímetro. Audiencia de tutela el viernes. 72 horas. Las palabras ardían en mi mente como una cuenta regresiva. A las 9:15 podía sentarme. Mis piernas temblaban cuando me puse de pie, pero podía moverme. Crucé el pequeño dormitorio e intenté abrir la puerta. Cerrada, como esperaba. Me giré hacia la ventana. No estaba cerrada. Empujé el marco hacia arriba lentamente, escuchando cualquier sonido. Nada. Bethany y Christopher se habían ido a trabajar una hora antes. Estaba solo. Miré hacia abajo, una caída de 2,4 metros. Suficientemente lejos para arriesgarme a una lesión, pero no tenía opción. Trepé, bajándome antes de soltarme. Mis rodillas cedieron cuando golpeé el suelo, dolor disparándose por mis piernas. Me quedé ahí en el cantero de flores hasta que mi cuerpo se estabilizó. Entonces escuché el bajo rugido de un motor entrando a la entrada. Está de vuelta. El pánico surgió. Me arrastré por el costado de la casa, manteniéndome agachado, escuchando. Me deslicé por la puerta trasera y me moví rápidamente por la cocina hacia la sala. Fue entonces cuando vi una tarjeta de presentación en la mesa de centro, medio escondida debajo de una revista. Gregory Stone, Investigaciones Privadas. Un número de Portland impreso debajo del nombre. Agarré la tarjeta y la metí en mi bolsillo justo cuando la puerta principal traqueteó. No dudé. Corrí de vuelta por la cocina, salí por la puerta trasera y di la vuelta a la entrada donde estaba estacionada la camioneta de Christopher. Las llaves estaban en el portavasos exactamente donde las recordaba. Giré el encendido. El motor rugió a la vida. Detrás de mí, la puerta principal se abrió. No miré atrás. Retrocedí de la entrada, manos temblando. En el espejo, vi a Bethany en el porche, teléfono presionado contra su oído. Conduje hacia el sur por la primera 5 hacia Salem, mi hogar. Durante 3 semanas, había estado viviendo bajo la falsa amabilidad y las mentiras calculadas de Bethy, pero Salem era mío. Dorothy y yo habíamos construido una vida allí durante 40 años. Si iba a contraatacar, necesitaba hacerlo desde casa. A las 11, estaba estacionado frente a la casa de Frank Peterson. Frank había sido mi vecino durante 20 años, un maestro retirado que me ayudó a reconstruir mi terraza después de que Dorothy falleció. Si alguien me ayudaría, era él. Abrió la puerta antes de que tocara, ojos abiertos de par en par. Henry, te ves terrible. ¿Qué pasó? Necesito usar tu teléfono, dije. Y necesito que confíes en mí. Se hizo a un lado. En su mesa de cocina, saqué la tarjeta de presentación y marqué el número. Gregory Stone respondió al segundo timbre. Es Henry Walsh, dije. Necesitamos hablar ahora. Una pausa. ¿Cómo conseguiste este número? Dejaste tu tarjeta en la casa de mi hijo, y sabías que la dosis era demasiado fuerte. Así que elige, Gregory. Ayúdame a exponer la verdad o sigue trabajando para la mujer que me envenenó. Silencio. Luego, te encontraré en Salem. 30 minutos. Colgué. Frank me miró fijamente. Te explicaré todo, dije,
pero primero, café. 30 minutos hasta que llegara Gregory. Ya no estaba solo. Gregory Stone llegó a la entrada de Frank a las 11:45, conduciendo un sedán gris oscuro desgastado. Lo observé a través de la ventana de la cocina mientras salía, se enderezaba la chaqueta y se acercaba a la puerta principal con los movimientos deliberados de alguien acostumbrado a observar más que a ser visto. Frank lo dejó entrar. Gregory entró a la cocina y se detuvo cuando me vio en la mesa. Después de un momento, se sentó frente a mí. «Te ves mejor que anoche», dijo. «Ese es un estándar bajo», respondí. Asintió, estudiándome de cerca. «Necesito contarte algo. Hace 3 semanas, tu nuera me contrató para investigarte. Afirmó que estabas olvidando cosas, comportándote erráticamente, posible demencia. Quería documentación para apoyar una petición de tutela». La ira subió en mi pecho, pero me mantuve firme. «¿Y qué encontraste?» «Nada», dijo Gregory, recostándose. «Te seguí. Te vi hacer mandados, reunirte con tu contador, almorzar con Frank. Revisé tu actividad bancaria, puntaje crediticio, registros médicos. Eres más agudo que la mayoría de los hombres de la mitad de tu edad. No había nada malo contigo». «Entonces, ¿por qué no le dijiste eso?» «Lo hice. Hace 2 semanas. No le gustó la respuesta. Miró hacia abajo. Fue entonces cuando dejó de preguntar sobre tu estado mental y comenzó a querer evidencia de deterioro físico. Las piezas se alinearon. No podía probar incompetencia, así que decidió crearla». «Exactamente». Gregory sacó un pequeño cuaderno. «No me di cuenta hasta anoche. Cuando te vi en ese sofá, pensé en un derrame. Pero tus signos vitales no coincidían. Pulso lento, respuesta pupilar retrasada. Sin tono muscular, pero respiración constante. Sedación clásica». Frank, todavía junto al fregadero, murmuró: «Dios lo drogó». «Más que eso». Gregory se volvió hacia mí. «Revisé tus registros financieros de nuevo. Había grandes retiros de tus ahorros durante 6 meses. 20.000 aquí, 35.000 allá. Total de unos 127.000. El número golpeó duro. «No hice esos retiros». «Lo sé. Las firmas no coinciden. Las comparé con tu firma bancaria. Cercanas pero falsificadas». Golpeó su cuaderno. «Por eso recibiste la carta del IRS, ¿verdad? Ella retiró el dinero pero no lo reportó. La responsabilidad fiscal cayó sobre ti». Recordé la carta. 78.500 adeudados por ingresos que nunca había recibido. Había estado luchando con el IRS durante meses. «Ha estado robándome», dije en voz baja. Y cuando empecé a hacer preguntas, decidió eliminarme. «No eliminar», dijo Gregory. «Controlar. Con la tutela, ella controla tus activos, tu casa, tu jubilación, todo. No tendrías poder legal». «La audiencia es el viernes», dije. Asintió. «Necesitamos evidencia rápido. Registros bancarios con firmas falsificadas, estados de cuenta mostrando los retiros, y si podemos conseguir un análisis de sangre probando sedantes, mejor aún». Lo estudié. «¿Por qué ayudarme? Podrías haberte alejado». Dudó. «Porque te vi ser envenenado y no lo detuve. No sabía lo que estaba viendo, pero no voy a cometer ese error de nuevo». Frank puso café frente a nosotros. «Entonces, ¿cuál es el plan?» Gregory no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa. Mi nuera estaba tratando de borrarme. Y juntos, teníamos 70 horas para probarlo. «Necesito ir a casa primero», le dije a Gregory. «Hay algo que necesito encontrar». No preguntó qué. Solo asintió y me llevó a mi casa. El vecindario se veía exactamente igual que cuando me había ido 3 semanas antes. Césped tranquilo, calles silenciosas,
el árbol de arce que Dorothy plantó volviéndose naranja. Una vez le dije que nunca crecería. Me había equivocado en muchas cosas. Dentro, el aire estaba viciado, polvo posándose sobre todo. Caminé por la sala, pasé el sofá donde Dorothy y yo veíamos las noticias y entré a nuestro dormitorio. Gregory se quedó junto a la puerta. Me arrodillé junto a la cama y saqué la vieja lata de galletas navideñas que Dorothy guardaba debajo del colchón. Dentro estaban las cosas que ella consideraba importantes: tarjetas, fotos, cartas y un sobre con mi nombre en su letra. Me senté y lo abrí. Mi queridísimo Henry, si estás leyendo esto, me he ido. Necesito decirte algo que debí haber dicho antes. No confío en Bethany. Ella no ama a Christopher. Ama lo que él y tú pueden darle. He visto cómo te mira cuando cree que nadie se da cuenta, no con calidez, sino calculadoramente, como si fueras algo en su camino. Intenté advertir a Christopher una vez, y me acusó de ser paranoica. Tal vez lo soy. Tal vez estoy equivocada. Pero si algo sucede, si ella intenta tomar control o hacerte dudar de ti mismo, contraataca. No dejes que te borre. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te haga invisible. Siempre te amaré, Dorothy. Mis manos temblaban mientras la leía de nuevo, escuchando su voz en cada palabra. Ella lo había sabido incluso hace 2 años y medio. ¿Estás bien?, preguntó Gregory suavemente. Ella trató de advertirme, dije. Y tenía razón. Deberíamos irnos, dijo, al banco. Bank of America estaba ocupado esa tarde. Después de una breve espera, una gerente llamada Susan nos llevó a su oficina. Pedí registros de retiros, copias de firmas y cualquier grabación de seguridad. Mientras explicaba, su expresión cambió. Señor Walsh, si está alegando fraude, necesitaremos presentar un informe formal. Estoy alegando fraude. Durante 2 horas, ella revisó cada transacción desde marzo. 7 retiros, de 15 a 35.000 cada uno, todos hechos en persona por alguien presentando mi identificación y firmando mi nombre. Tenemos grabaciones, dijo Susan. Giró el monitor hacia mí. 19 de junio. En el vídeo granulado, una mujer se acercó al cajero, sonrió, entregó documentos y se fue con un cheque de caja por 22.000. Bethany. Necesito copias certificadas de todo, dije. Y una declaración notariada. La tendré lista en breve. A las 4:30, Gregory y yo estábamos sentados en su auto con una carpeta llena de evidencia, comprobantes con firmas falsificadas, estados de cuenta y la grabación. Necesitamos un abogado, dijo. Lo sé. Esa noche en la casa de Frank, me senté solo en la mesa de la cocina releyendo la carta de Dorothy. No dejes que nadie te haga invisible. La presioné contra mi pecho. Lucharía, y Bethany Walsh respondería por cada mentira. El miércoles por la mañana, desperté en el sofá de Frank con luz solar entrando y el olor a café flotando por la casa. Mi cuerpo todavía dolía, pero mi mente se sentía más clara de lo que había estado en semanas. Gregory me recogió a las 8:30 y condujimos a una pequeña oficina de abogados en el centro de Salem, metida entre un café y una agencia de bienes raíces. El letrero decía, Rachel Bennett, abogada, derechos de ancianos y planificación patrimonial. Rachel nos saludó en el vestíbulo. Parecía tener unos 50 años, ojos agudos, cabello gris en un moño prolijo, y me estrechó la mano firmemente. Señor Walsh, dijo. Gregory me contó lo básico. Hablemos. Su oficina estaba llena de libros y certificados. Me hizo señas para que me sentara, sirvió agua, abrió un bloc legal y dijo, empiece desde el principio. No omita nada. Así que le conté todo, el té, la parálisis, la amenaza susurrada de Betsy a las 2 de la madrugada. La participación de Christopher en la conspiración, la audiencia de tutela programada para el viernes. La investigación de Gregory, las firmas falsificadas, los 127.000 robados y la carta de Dorothy. Rachel escuchó en silencio,
luego pidió la evidencia. Le entregué la carpeta del banco, el disco con la grabación de seguridad y la carta de Dorothy. Revisó todo durante 20 minutos, tomando notas y verificando fechas. Luego levantó la vista. «Esto es abuso de ancianos», dijo. «Explotación financiera, fraude de tutela intentado y probablemente envenenamiento. Si manejamos esto correctamente, Bethany no solo perderá la petición. Enfrentará cargos criminales». «¿Qué necesitamos hacer?», pregunté. Rachel pasó a una página limpia. 5 pasos. Primero, presento una respuesta de emergencia impugnando la petición y solicito una evaluación de competencia independiente. Segundo, presentamos la evidencia de fraude, retiros, firmas falsificadas, grabación. Tercero, mostramos el conflicto de interés financiero de Betsy y presionamos para descalificarla como peticionaria. Cuarto, solicitamos una orden de protección prohibiéndole contactarlo o acceder a cuentas. Quinto, pedimos al tribunal que refiera el caso a las autoridades. ¿Puede hacer todo eso antes del viernes?, preguntó Gregory. «Puedo presentar la respuesta hoy», dijo Rachel. «El resto depende del juez. Pero si Henry aparece en el tribunal el viernes por la mañana, coherente y competente, el caso de Betsy colapsa». Por primera vez en días, sentí algo cercano a la esperanza. «¿Qué necesito hacer?». «Practicar», dijo Rachel. El jueves por la mañana me sometió a un examen simulado de competencia. Sentada frente a mí, jugó el papel de juez, disparando preguntas. Nombre completo y fecha de nacimiento. Henry James Walls, 7 de octubre de 1957. Dirección actual. Calle Maple 42, Salem, Oregón, desde 1983. Situación financiera. Expliqué mi pensión, ahorros, fondos robados y el valor de mi casa. Rachel asintió. «Explique por qué está aquí». «Porque mi nuera me envenenó, falsificó mi firma, robó mi dinero y está tratando de declararme incompetente. Estoy aquí para detenerla». Rachel sonrió. «Perfecto». Para el jueves por la noche, todo estaba listo. Rachel presentó la respuesta. Gregory completó su informe y yo memoricé mi testimonio. «Mañana», dijo Rachel. 9 en punto. Tribunal del Condado de Multnomah. No llegaré tarde. Bethany esperaba una victoria fácil. No tenía idea de que yo estaría allí esperando. El viernes por la mañana estaba afuera del Tribunal del Condado de Multnomah con Rachel a mi izquierda y Gregory a mi derecha. El edificio de concreto y vidrio se elevaba sobre nosotros. Construido para hacer sentir pequeña a la gente, pero yo no lo sentía. Me sentía listo. «¿Recuerda lo que practicamos?», preguntó Rachel. «Cada palabra». «Bien. Vamos». Pasamos por seguridad, tomamos el elevador al tercer piso y nos detuvimos afuera de la sala 6. A través de la pequeña ventana vi a Bethany sentada con su abogado, Martin Caldwell. Se veía calmada, segura de que ya había ganado. No lo había hecho. Rachel abrió la puerta y entramos. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Paredes con paneles de madera y bancos, un estrado elevado para el juez. Bethany estaba de frente, hablando en voz baja. No me había notado. Luego se giró. El color se drenó de su rostro. Sus manos agarraron la mesa. Martín siguió su mirada y frunció el ceño confundido. Caminé por el pasillo y me detuve en la mesa de los demandados. «Sedado, indefenso, encerrado en tu habitación de invitados», dije en voz alta. «Ya no más, Bethany. Nunca más». Me miró como si no fuera real. Martín se aclaró la garganta. «Su señoría no está aquí todavía, señor Walls». «Debería». «Estoy exactamente donde debería estar», dije. Rachel dejó su maletín y organizó sus documentos. Gregory tomó asiento detrás de nosotros. Momentos después, entró un alguacil. De pie.
La honorable jueza Ellen Morrison presidiendo. Nos pusimos de pie. La jueza Morrison, cabello plateado, ojos agudos, tomó su asiento y examinó el expediente. Esta es una petición de tutela presentada por Bethany Walls respecto a Henry James Walls alegando incapacidad. Me miró. Señorita. Bennet no sabía que el señor Walls asistiría. El señor Walls fue impedido ilegalmente de asistir, su señoría, dijo Rachel. Presentamos una respuesta de emergencia. Está completamente competente e impugna la petición. Martín se levantó. Su señoría, mi cliente fue informada de que el señor Walls no podía asistir debido a su condición. Estoy aquí mismo, dije, y no hay nada malo con mi condición. La jueza levantó una mano. Señor Caldwell, siéntese. Señor Walls, le haré algunas preguntas. Sí, su señoría. Declare su nombre completo y fecha de nacimiento. Henry James Walls, 7 de octubre de 1957. Dirección actual. Calle Maple 42, Salem, Oregón. La he tenido durante 42 años. Describa sus finanzas. Soy un contratista retirado. Mi pensión es de 2.950 mensuales. Tenía 230.000 en ahorros antes de que me robaran 127.000. Soy dueño de mi casa por completo, valorada en unos 455.000. Las cejas de la jueza se levantaron. ¿Robados? Sí, su señoría. Por mi nuera. Martín se levantó de un salto. Su señoría, ¿esa acusación? Siéntese, señor Caldwell, dijo la jueza. Me miró de nuevo. ¿Entiende por qué estamos aquí? Sí. Bethany afirma que soy incompetente porque quiere control de mi dinero. Y cree que necesita un tutor. No, su señoría. Me estudió, luego se volvió hacia Bethany. Señora Walls, él parece lúcido. ¿Tiene evidencia que respalde su petición? Bethany abrió la boca, en silencio. Martín lo intentó de nuevo. Su señoría, tenemos documentación médica. ¿Documentación de qué? Dije. Hace 3 noches, Bethany me dio té con sedantes que me paralizó. Simuló una crisis para hacerme parecer incompetente. La sala se congeló. La expresión de la jueza Morrison se endureció. Señorita Bennet, quiero ver esa evidencia ahora. Rachel Bennet caminó al centro de la sala, colocó una carpeta ante la jueza Morrison y comenzó. Su señoría, tengo 8 piezas de evidencia que prueban que el señor Walls fue objetivo de explotación financiera y fraude de tutela intentado. Las presentó una por una. Primero, la carta de Dorothy Walls escrita 2 años y medio antes de su muerte, advirtiendo a Henry que Bethany solo se preocupaba por lo que él y Christopher podían darle. Ella no lo ama. Ama lo que él puede darle. Segundo, grabación de seguridad de Bank of America mostrando a Bethany entrando a la sucursal 7 veces durante 6 meses, retirando grandes sumas usando documentos falsificados. Tercero, un análisis de firma comparando la firma auténtica de Henry con los retiros falsificados. Sofisticada, su señoría, pero no perfecta. Cuarto, un aviso del IRS exigiendo 78.500 en impuestos no pagados sobre ingresos que Henry nunca recibió porque Bethany lo había robado. Quinto, el informe del investigador Gregory Stone documentando 3 semanas de observación sin mostrar demencia, confusión o incapacidad. El señor Walls es más agudo que la mayoría de los hombres de la mitad de su edad. Sexto, una línea de tiempo médica mostrando que Henry estaba completamente funcional hasta el lunes por la noche cuando de repente quedó paralizado después de beber té que Bethany preparó. Séptimo, el testimonio de Gregory de que había sido contratado para documentar el deterioro cognitivo de Henry, pero se dio cuenta de que los síntomas que vio fueron inducidos químicamente. Eso no fue un derrame. Fue sedación. Octavo,
Registros telefónicos probando que Bethany había contactado a múltiples abogados de tutela en las semanas antes de presentar su petición, buscando uno que no cuestionara sus motivos. Cuando Rachel terminó, la sala cayó en silencio. Martín Caldwell no objetó. Ni siquiera se movió. La jueza Morrison se quitó los lentes y enfrentó a Bethany. «Señora Walsh, ¿tiene algo que decir?» Las manos de Bethany temblaban. No salió ningún sonido. No lo creí. La voz de la jueza era helada. La petición de tutela es denegada. Estoy refiriendo este caso al fiscal de distrito del condado de Multnomah para investigación criminal, cargos que incluyen abuso financiero de ancianos, robo de identidad, fraude y agresión con intención de incapacitar. Asintió a Rachel. Una orden de protección es efectiva inmediatamente. A la señora Walsh se le prohíbe contactar al señor Walsh o acceder a sus cuentas. Golpeó el mazo. Levantamos la sesión. A las 3 de esa tarde, estaba en la sala de mi hijo Christopher con Gregory y 2 oficiales de policía. Christopher estaba sentado en el sofá, cabeza entre las manos, luciendo años mayor. «Papá», dijo entre lágrimas. «No sabía. Juro que no sabía que ella estaba». «Sabía suficiente», dije en voz baja. «Sabías que no quería mudarme. Sabías que cuestioné la carta del IRS y me encerraste en esa habitación, Christopher. Cerraste la puerta con llave y fuiste a trabajar. Pensé que estabas enfermo», sollozó. «Me dijo que estabas confundido». «¿Y le creíste a ella sobre mí?» Di un paso atrás. «Eres mi hijo. Te amo. Pero no puedo tenerte en mi vida ahora mismo». Detrás de mí, un oficial habló. «Señora Walsh está bajo arresto por abuso financiero de ancianos, robo de identidad y fraude». Bethany se quedó congelada mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. Me miró aterrada. «Prefiero morir solo que vivir como prisionero», dije. «Soy libre». Fue conducida afuera. Christopher lloró detrás de mí. «Papá, por favor no te vayas». Me detuve en la puerta, pero no me volteé. «Adiós, Christopher». Luego salí, dejando la casa y los escombros atrás. Algunos puentes una vez quemados deben permanecer así. El sistema legal se movía lentamente. Pasaron 6 meses entre el arresto de Bethany y su sentencia. En septiembre, asistí a la audiencia en el Tribunal Federal en Portland. La sala estaba llena. Periodistas, personal, extraños. Rachel se sentó a mi lado. Bethany estaba en la mesa de la defensa con un overol naranja, esposada. El juez, un hombre severo de unos 60 años, revisó los cargos: abuso financiero de ancianos, robo de identidad, fraude electrónico, agresión con intención de incapacitar. La evidencia era abrumadora: registros bancarios, grabación, testimonio de Gregory. La carta de Dorothy. «Señora Walsh», dijo, voz fría. Este fue un intento calculado y prolongado de explotar a un adulto vulnerable. Envenenó a su suegro, falsificó su firma, robó más de 127.000 e intentó apoderarse del control de su vida mediante tutela fraudulenta. La sentenció a 10 años en prisión federal, restitución completa con intereses y sin elegibilidad de libertad condicional durante 7 años. Bethany no me miró. Miró la mesa, expresión vacía. No sentí ira ni satisfacción, solo cierre. 3 semanas después, se realizó la sentencia de Christopher en el mismo tribunal. Sus cargos fueron más leves: cómplice de explotación financiera y encarcelamiento falso. Había tomado un acuerdo de culpabilidad cooperando con los investigadores. El fiscal reconoció que había sido manipulado y desconocía el alcance completo de los crímenes de Bethany. El juez lo sentenció a 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y terapia obligatoria. Cuando terminaron los procedimientos, Christopher se volvió hacia mí, lágrimas corriendo. «Papá, lo siento mucho». No respondí. Simplemente salí caminando. Era mi hijo,
y todavía lo amaba. Pero el amor no restaura la confianza. A finales de octubre, Christopher pidió reunirse. Acepté una vez. Nos encontramos en una pequeña cafetería de Salem en una tarde lluviosa. Se veía más delgado, mayor. Me senté frente a él. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Asentí. «¿Qué quieres, Christopher?» «Quiero disculparme. Realmente disculparme. Sé que no puedo deshacer lo que pasó. Estoy en terapia. Me mudé de esa casa. Estoy tratando de entender cómo ella me manipuló. Cómo la elegí a ella sobre ti». «Lo hiciste», dije. Mi voz no estaba enojada, solo firme. «Cerraste la puerta con llave, Christopher. Sabías que yo no quería estar ahí. Pensé que estabas enfermo. Pensaste lo que te convenía». Dije. «Puedo perdonar la debilidad. Puedo perdonar confiar en la persona equivocada. Pero no puedo olvidar. El perdón no es lo mismo que la reconciliación». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Entonces hemos terminado?» «Significa que necesito límites. No estás en mi vida ahora mismo. Tal vez algún día, pero no ahora». «Papá». Sanar significa protegerme. En este momento, eso significa distancia. Me levanté y coloqué un billete de 20 en la mesa. «Espero que la terapia te ayude, de verdad, pero no puedo ser parte de tu recuperación». Salí sin mirar atrás. Conduciendo a casa bajo la lluvia, los limpiaparabrisas latiendo constantemente, no sentí culpa, solo claridad. Y la claridad, me di cuenta, era su propio tipo de libertad. Un año después de la noche en que Bethany me envenenó, estaba de pie en mi nuevo apartamento del centro de Salem y me di cuenta de algo. Era feliz. El lugar era más pequeño que la casa que Dorothy y yo compartimos. Un dormitorio, una cocina con vista al parque, pisos de madera brillando con la luz de la tarde. Había vendido la casa vieja 6 meses antes. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Este apartamento era mío. Muebles nuevos, rutinas nuevas, vida nueva. La restitución, 127.000 más intereses, había sido devuelta. Invertí algo, viví con algo y usé 50.000 para comenzar algo que Dorothy habría amado, el Fondo de Protección de Ancianos Dorothy Walsh. No era una operación grande, solo yo, un administrador de medio tiempo y un abogado pro bono. Pero en un año, habíamos ayudado a 12 ancianos que habían sido robados, manipulados o aislados por las personas en las que más confiaban. El mes pasado, una mujer de 74 años llamada Margaret llamó. Su hijo había vaciado su pensión durante 3 años. El fondo pagó por un abogado. 6 semanas después, ella recuperó el control de sus cuentas y consiguió una orden de protección. «Salvaste mi vida», me dijo. «No», dije, «salvaste la tuya. Solo te di las herramientas». Dorothy habría estado orgullosa. También comencé un blog, Invisible no más. Escribí sobre el envenenamiento, el juicio, las secuelas y lo que había aprendido. Cómo reconocer el abuso de ancianos, cómo establecer límites, cómo pedir ayuda sin vergüenza. Miles de personas lo leyeron. Muchos compartieron sus propias historias. Algunos se acercaron por orientación. Respondí cada mensaje que pude. 2 veces al mes, hablaba en centros para personas mayores y colegios comunitarios. Contaba mi historia. Enseñaba señales de advertencia. Recordaba a la gente que envejecer no era debilidad. Era sabiduría. Ya no era invisible. Tenía propósito. Una noche, estaba sentado en mi escritorio con una taza de café y miré la fotografía de Dorothy de nuestro 40 aniversario. Cabello plateado, sonrisa brillante, su mano descansando sobre la mía. «Lo hice», susurré. «Tu advertencia me salvó, y ahora tu nombre está ayudando a otros». Toqué el marco. «Te extraño cada día, pero ahora estoy bien. Así que, si estás leyendo esto y te reconoces en mi historia, escucha esto.
No eres invisible. No eres una carga. No eres demasiado viejo para contraatacar. Si alguien te está robando o haciéndote sentir impotente, no es tu culpa. No tienes que aceptarlo. La edad no es debilidad. La edad es experiencia. La edad es sabiduría. Tienes todo el derecho de protegerte, de establecer límites, de decir no, incluso a tus propios hijos. Confía en tus instintos. Pide ayuda. Llama a un abogado, un amigo o a la policía. No estás solo. Pasé 3 días paralizado en una habitación cerrada porque confié en la persona equivocada. Pero pasé el año siguiente reconstruyendo mi vida y ayudando a otros a negarse a desaparecer. Tú puedes hacer lo mismo. El sol se puso sobre Salem mientras miraba por la ventana. Corredores, familias, parejas llenaban el parque abajo. Mi ciudad, mi hogar, mi vida. Nadie me lo quitaría de nuevo. Era libre. Era fuerte. Y finalmente, era visible. Mirando hacia atrás ahora, veo que tan cerca estuve de desaparecer. No morir, desaparecer, volviéndome invisible en mi propia vida mientras alguien más sostenía la pluma. Si estás escuchando estas historias del abuelo, esto es lo que necesito que entiendas. No seas como yo. No ignores las señales de advertencia. No te convenzas de que la familia nunca te lastimaría. No te quedes en silencio cuando algo se siente mal. La lección que aprendí de la manera difícil, la confianza se gana, no se hereda. Incluso los parientes de sangre pueden traicionarte. Y pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia. Dorothy solía decir, Dios nos da instintos por una razón. Debí haber escuchado los míos antes. Debí haberla escuchado a ella. Pero gracias a la gracia de Dios y unas pocas personas buenas que se negaron a mirar hacia otro lado, tuve una segunda oportunidad. Esta es una historia verdadera. Cada palabra de ella. Y si suena familiar, si reconoces tu propia vida en la mía, por favor no esperes como yo lo hice. Habla. Llama a un abogado. Llama a un amigo. Llama a alguien que te creerá. No eres invisible. No eres impotente. Y mereces vivir tu vida en tus propios términos, sin importar cuántos años tengas. Estas historias del abuelo no son solo para entretenimiento. Son lecciones reales de vidas reales. Y esta historia verdadera es mi manera de asegurarme de que lo que me pasó a mí nunca te pase a ti. Por eso comparto estas historias del abuelo, para proteger a otros. Así que dime, ¿alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Has visto que esto le suceda a alguien que amas? Deja un comentario abajo. Comparte esta historia. Suscríbete al canal. Asegurémonos de que nadie más tenga que pelear esta batalla solo. Tú importas y tu voz merece ser escuchada.